En lo que entran sus compañeros, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Un momento estético que hayan tenido en este momento? ¿Una revelación? Ok. Yo creo que ya estamos todos. A ver, Carlos, ¿quiere comentar? Yo entré tarde, profe. Puede poner mi asistencia. Ah, sí, claro. Ah, sí. Y tienes participación también. Sí. Sí, ya, te puse tu asistencia. Si alguien entró tarde, también puede decirme para que le ponga su asistencia. Estábamos hablando de la época de plata. Los superpoderes en esta época comienzan a ser un evento trágico, comienzan a ser una tragedia. Antes, dense cuenta cómo los superhéroes nacen con sus poderes. Batman nació rico, Superman nació kryptoniano y la Mujer Maravilla nace como un Amazonas. Aquí la gente, las tragedias es lo que te causa tus superpoderes. Hulk tuvo un accidente, Spider-Man tuvo un accidente, Daredevil tuvo un accidente. Entonces la tragedia comienza a ser parte central de las historias. Lo que su compañera nos comentaba, de que Superman pierde su casa en la película anterior. Sí, pero es hasta este momento que las tragedias comienzan a ser parte de las historias, ¿ok? Todos los superpoderes están relacionados con la radioactividad, los superpoderes están relacionados con la radiación, porque en este momento la gente... A ver, Sunduri, ¿vas a comentar algo? ¿Qué Maestro, pasa? es que también no solo en los Estados Unidos lo leían, sino en todas partes del mundo y además, como por ejemplo la guerra de los misiles en la eso de radiación y no, o sea, varios acontecimientos también como la guerra en Vietnam. Todo el mundo lo leía para salirse de la realidad de lo que vivían o simplemente para ver algún día si ganaba a hacer. Sí, claro. A ver, me comentan que Alejandro Lorenzo se acaba de conectar. Le voy a, ok, ya tiene asistencia. Profe, Pero, yo no sé si me puse asistencia a la primera hora. Alejandra Lorenzana, No, Morales Solís. a ver, ahorita regresamos con tu comentario, Sunduri. ¿Me repites tu nombre? Morales Solís. Isis Berenice Morales Solís. Sí, tienes tu asistencia. Ok, Y gracias. Lorenzana, Sí, sí, también tienes asistencia. Ok. gracias. Sí, y justo, o sea, el miedo a las guerras nucleares es precisamente lo que detona estas ideas, ¿no? De cómo la radiación puede afectar el cuerpo, cómo la radiación puede afectar la vida, cómo la tecnología nuclear nos puede afectar. Entonces, es en este momento que surgen los superhéroes que sus poderes los obtienen de la radiación y de la fisión nuclear. ¿Ya ibas a comentar algo, Sunduri? Sí, como la consecuencia desgraciadamente de Hiroshima y Nagasaki. Exactamente. Aquí estamos viendo cómo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial se están reflejando en las historias. Ahora, los jóvenes, la gente que no luchó en la Segunda Guerra Mundial, la generación que está creciendo, los que antes eran niños y que ahora son adolescentes y están empezando a consumir cómics, ahora ya no quieren ver ideales de belleza. Ahora ya no quieren ver ideales de belleza. Buenas tardes. Adelante. Ya no quieren ver ideales de belleza, ahora quieren que les cuenten historias de la realidad, quieren ver a la gente como ellos, quieren ver gente que sea igual que ellos. Peter Parker es, por ejemplo, en el caso de Peter Parker, es un hombre que iba a la escuela, es un hombre que trabajaba, es una persona que como lo quieran ver, pertenecía a la sociedad y la gente se podía identificar con él, porque era una persona que tenía problemas, era una persona que iba a la escuela, que tenía problemas de trabajo, que tenía problemas en su pareja. Entonces, la gente comienza a identificarse con el hombre araña y por eso es un trancazo, por eso es un golpe y por eso la gente comienza a comprarlo, porque era diferente a lo que se consumía en esa época. Era una propuesta diferente de arte. ¿Ok? Permítame un segundito. Estamos revisando la tarea de la clase pasada. Estamos utilizando los ejemplos que nos dieron sus compañeros. Estábamos hablando del arte de Van Gogh y ahorita estábamos analizando al hombre araña con los ejemplos que nos dieron sus compañeros sobre analizar una obra artística. Y entonces de eso estábamos hablando, o sea, para que no,
Para que agarres la onda de lo que estábamos viendo en clase. Ahorita vamos a comenzar con tema nuevo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien que no haya quedado claro? ¿Qué pasó? ¿Alguien levantó la mano? A ver, Carlos. ¿Carlos quiere comentar? Así como usted dice que ahorita los jóvenes tienen algo más como ellos, y yo, o sea, tengo como que una opinión de que es como que dice que por qué fue algo exitoso, necesitas saber el contexto. Entonces, no sé si ya vio que en estos últimos años los streamers han estado siendo muy famosos, o sea, los de Ajá. Twitch, que los de Facebook, y muchos de ellos son mujeres, son hombres, o sea, pero están jóvenes, y hay muchas personas que hay veces están solos en su casa o a nadie te metes, no sé cómo se paga ya. O sea, tú pagas y tu comentario aparece y te pones, hoy es mi cumpleaños, ¿me puedes felicitar? Y la persona que está haciendo el stream, pues te felicita o te da los buenos. Eso es triste, mucha gente está sola y necesita, por eso creo que se ha vuelto muy famoso. Es mi opinión, pero no sé. Es muy interesante lo que comentas. Definitivamente, dentro de 20 años vamos a hablar del arte de la pandemia. Segurísimo. Vamos a hablar de cómo la pandemia vino a cambiar la manera en cómo hacemos arte, la manera en cómo consumimos Internet y cómo nos relacionamos. Dentro de 20 años, es segurísimo que los historiadores del arte van a estudiar el arte de la pandemia, cómo la gente que creció en esta pandemia se vio afectada y cómo el arte también se adaptó a dicha pandemia. Yo creo que estoy segurísimo que en 20 años todo eso que me comentas de los streamers se va a estudiar. Se va a estudiar por qué la gente hacía eso, qué buscaba, cuál era el contexto, por qué la gente estaba sola, por qué se sentía sola. Segurísimo va a ser un objeto de estudio. Es más, la pandemia ya está cambiando muchas cosas. Por ejemplo, desde cómo se maquillan las mujeres, por ejemplo. O sea, el estilo de maquillaje que utilizan muchas mujeres, actualmente en la pandemia ya lo cambió por completo debido al uso de mascarilla y muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en 10 años vamos a hablar sobre la época de la pandemia y cómo afectó el arte y cómo consumimos arte y entretenimiento. Sí, definitivamente va a pasar. Ahorita pasamos al tema siguiente. Nada más termino de analizar las tareas de los compañeros. ¿Alguien más tiene un comentario? Maestro, también se ha vuelto influencia de errores y todo eso. Hasta mi mamá que lo ve mucho porque ella pues fue enfermera, le busca errores, porque hay veces que dice, no, es que hacen mal esto, no, es que por qué lo haron y que no sé qué, y yo solo me empiezo a reír. Pero sí se ha vuelto mucha la tendencia de las series de los doctores. Duda, todo esto es importante para que entiendan cómo el artista es necesariamente parte de su contexto. ¿Sí me escuchan? Sí, es que se desconecta el micrófono. ¿Sí me escuchan? Esto es parte de su tarea. Todo eso, esas reflexiones llegamos gracias a las tareas que ustedes me mandaron. Como como Van Gogh y lo que vivió Van Gogh también impactó en su manera de crear arte y cómo lo que vivieron los dibujantes de cómics después de la Segunda Guerra Mundial afectó en la forma en que consumimos cómics actualmente. Por eso Spider-Man es tan exitoso, por eso el Hombre Araña sigue siendo un personaje del que se han hecho análisis y se ha gastado mucha tinta analizando al Hombre Araña debido a esto, a esta humanidad que él muestra y por ser de los primeros pioneros en los superhéroes más humanos y por crear toda una escuela de cómics a partir de esa humanidad, a partir de esos problemas y que la gente se pueda identificarse con él. ¿Ok? Si alguien más tiene una duda, podemos comenzar a... Si alguien tiene una duda o algo así, que me la dejen en el chat, porque vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a comenzar a hablar sobre historia y arte prehistórico. Permítame un segundillo.
¿Qué obra analizaste? ¿Sí hiciste la tarea? ¿Qué obra analizaste? Ay, estábamos hablando de ella, justo. Estábamos hablando de los problemas que tenía Van Gogh. Estábamos hablando de su epilepsia, del impresionismo. ¿A qué hora se tienen dicho que esta clase? ¿A las 7:45? Ok. Ok. Permítame un segundillo. No sé por qué ustedes tienen dando los horarios. Se supone que la clase comienza a las 7, pero no es la primera que me comenta que tienen que empezar a las 7:45. Claro, sí. Pero me extraña, no sé. Es- ¿Cómo? Ok, a ver. Ahorita me das tu número de lista, tu nombre, para que te ponga en la lista. Sí, uno, somos el número dos. No, uno. Ah, ok, bueno, ¿me escuchan? Me preguntan, maestro, ¿va a subir hoy el tema de material nuevo? Sí. En todo lo que vamos a explicar, lo voy a subir al Classroom. Entonces, tal vez aquí va a ser más escueto, va a ser un poco escueto, pero en el Classroom va a estar más definido. Entonces ahí vas a poder Maestro, guiarte para hacer tus tareas. ¿y A ver, por qué dime. no sube antes de la clase el material o un día antes para que los que están en presencial solo lo descarguen o simplemente le toman screenshot para Ujú. que vayan viendo lo que estamos viendo? Así le hacen. Porque no se me había ocurrido. Entonces, pero tienes razón. Lo voy a subir al Classroom. Sí, tienes razón. Ok. Lo primero que vamos a recordar lo que vimos en las clases pasadas. Recordemos que al final el arte es subjetivo y hay muchas definiciones sobre lo que es arte. El arte viene de la palabra artis, que significa, se traduce o se entiende como la habilidad para hacer algo que se aprende conforme el tiempo. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Hablamos de las funciones del arte. Hablamos cómo el arte puede tener función ideológica, puede tener función estética, puede tener función utilitaria, puede tener función
mágica, como el arte religioso. De hecho, aquí vamos, en esta época de la historia, vamos a ver mucho arte mágico. En la prehistoria hay mucho arte mágico, o lo que creemos que pudo haber sido arte mágico. El arte también tiene una función didáctica, el arte enseña, podemos aprender cosas a través del arte, sobre todo cuando no tenemos los vehículos para enseñar o para aprender, el arte es un vehículo para hacerlo. Y el arte tiene muchas funciones, ¿ok? Y más en la prehistoria, o sea, estamos hablando de hace 25.000 años, cuando las personas estaban en las cavernas y cazaban mamuts, nos vamos a dar cuenta cómo antes de la agricultura, antes de la cerámica, antes de las grandes ciudades, las personas ya hacían arte. Las personas ya dibujaban, ya representaban ideas, ya representaban conceptos, cuando ni siquiera existían las ciudades, cuando ni siquiera existía la agricultura, cuando ni siquiera existía la ganadería. O sea, cómo el arte es todavía mucho más antiguo, que esas disciplinas. Y hay quienes, y hasta la fecha hay mucho debate acerca de cuál es el origen del arte y cuál era su función hace 25.000 años. Porque piénsenlo, la historia que nosotros tenemos solo registra a lo mucho unos 7.000 años. Tomando en cuenta que estamos en el 2020, podemos llegar hasta atrás unos 7.000 años. Pero hace 25.000 años es prácticamente imposible pensar como pensaban las personas de esa época. Es prácticamente imposible. Es por eso que necesitamos hablar de las diferentes épocas de la prehistoria. Las diferentes épocas de la prehistoria, o las que nos competen en este momento, son tres: el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. No las vamos a ver todas, al menos no en esta clase, ¿ok? No las vamos a ver todas, al menos no ahora. Ok, lo que me interesa es que entiendan las diferencias entre cada una de estas épocas. Vamos a empezar con el paleolítico, que creo que va a ser la que les va a servir para su tarea. ¿Ok? El paleolítico es una época que abarca del 25.000 antes de Cristo al 30.000 antes de Cristo. ¿Ok? A ver, vamos a ponerlo acá. El paleolítico abarca del 25.000 al 3.000 antes de Cristo. Significa piedra antigua. Es de los periodos más antiguos de los que se tiene registro y el periodo más antiguo bajo el que el arte comienza a aparecer. Es decir, hace 25.000 años tenemos las primeras manifestaciones artísticas en la historia del ser humano. ¿Cómo era el mundo hace 25.000 años? Pues prácticamente el clima era muy frío porque acababa de terminar la glaciación. Recordemos que era la glaciación cuando todo el planeta se congela y prácticamente el clima era inhabitable, era muy difícil cosechar. Bueno, en ese momento no existía la agricultura, no existía la ganadería, no existían las grandes ciudades. Entonces, el ser humano era cazador y recolector. El clima era sumamente frío y los seres humanos eran nómadas. Sí saben qué es un nómada, ¿no? Los nómadas son personas que se mueven a cada rato, son personas que no viven en un solo lugar. ¿Por qué el ser humano era nómada? Porque el ser humano cazaba y recolectaba. Es decir, los seres humanos iban detrás de las grandes manadas para cazarlas. Entonces, donde las manadas se movían, los seres humanos iban detrás de ellas. Y eran recolectores, es decir, en los lugares en donde había mucha fruta y donde había mucha verdura, ellos se quedaban ahí. Y una vez que gastaban esas frutas, se iban a otro lugar. Entonces los seres humanos iban cambiando constantemente en este momento de la historia. Lo que podríamos decir que es el paleolítico. Los seres humanos subsistían gracias a la caza y a la recolección.
Como les decía, en este momento todavía no existe la agricultura. La agricultura surgiría mucho tiempo después y vendría a cambiar la historia del ser humano para siempre. En este momento los seres humanos apenas están recolectando sus víveres, apenas están comenzando a cazar y apenas están comenzando a subsistir. En este momento el ser humano vivía a la par con los grandes animales como el mamut, grandes animales como los dientes de sable. Los seres humanos vivían a la par con estos grandes animales. Dense cuenta, animales que ya no existen, por cierto, ya la mayoría se extinguió. Entonces dense cuenta cómo era un momento de la historia tan prehistórico en donde el ser humano era tan diferente a lo que conocemos ahora. Ni siquiera la ropa, ni siquiera existía como tal. La gente se vestía con pieles, todavía no existían los tejidos, todavía no existía la cerámica, no existían las matemáticas. La gente se comunicaba tenía un sistema de comunicación muy simple y con ideas muy sencillas, y la gente vivía muy poco, vivía muy poco. Es en este momento que surgen las primeras manifestaciones artísticas. Nos vamos a dar cuenta cómo las manifestaciones artísticas de esta época, como por ejemplo las pinturas rupestres, están relacionados con el modo de vida del ser humano. Muchas de las pinturas rupestres tienen como protagonistas a los animales, tienen como protagonista a las grandes plantas, tienen como protagonista la cacería de estos grandes animales. Entonces, el ser humano de hace 25.000 años, el humano que comienza a dibujar, comienza a manifestar todo lo que vivía en ese entonces, lo comienza a representar y surgen nuevas creaciones artísticas. Aparecen por primera vez las pinturas rupestres y aparecen por primera vez las esculturas, ¿ok? Las esculturas chiquitas a forma de amuletos. ¿Por qué? ¿Qué buscaba el ser humano a través del arte? El arte tenía una función mágica. Es decir, creemos que las pinturas rupestres y las esculturas que los seres humanos tenían buscaban la fertilidad, buscaban atraer más animales, buscaban mejores temporadas de caza, buscaban mejores temporadas climáticas. Es decir, el ser humano dibujaba y representaba sus ideas con una finalidad mágica. Recordemos en nuestras clases pasadas cómo el arte tiene una función religiosa. Es a partir de este momento que empiezan a surgir las primeras religiones. ¿Por qué? Y dense cuenta cómo los temas que, conforme veamos ejemplos de arte prehistórico, nos vamos a dar cuenta cómo los temas se van repitiendo. La fertilidad, la naturaleza y la caza. ¿Por qué? Porque eran los temas que le competían al ser humano en ese entonces. El ser humano se moría de manera muy prematura. Entonces los seres humanos querían reproducirse y tener más hijos y vivir más. Por eso el arte se relaciona con la fertilidad. Los seres humanos querían cazar más. Por eso comienzan a dibujar a los animales con un fin mágico, porque pensaban que así iban a traer más animales. El arte, creemos que en este momento de la historia, el arte tiene una función mágica y ya podemos hablar de las primeras, no religiones, pero sí manifestaciones religiosas. Existen dos grandes manifestaciones durante la época paleolítica, que hasta la fecha se siguen estudiando. Las primeras de las que vamos a hablar son de las pinturas rupestres. Mira, aquí tengo unos dibujitos aquí de las pinturas rupestres, ven acá, no sé si los alcanzas a ver. Las pinturas rupestres aparecen por primera vez hace 25.000 años durante esta época de la vida, ¿ok? Es muy curioso porque las primeras pinturas rupestres aparecen en el fondo de las cuevas, en la parte más profunda de las cuevas. ¿Por qué? Porque en las cuevas es donde el ser humano pasaba la mayoría de su vida. Es decir, en este momento no existían las grandes ciudades. El ser humano todavía no construía casas. Es decir, todavía no tiene la arquitectura que pronto se va a desarrollar. Los seres humanos vivían en cuevas y es donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Es ahí donde surgen los primeros artistas. Los primeros artistas, la gente que dibujaba pinturas rupestres, comienza a dibujar dentro de sus casas,
dentro de las cuevas, en el fondo de las cuevas. Eso es por eso que la pintura rupestre se encuentra ahí, porque es donde vivían las personas y donde pasaban la mayoría del tiempo. Los verdaderos protagonistas de estas pinturas rupestres son los animales. En este momento de la historia, el ser humano todavía no se está representando. Sí hay representaciones del ser humano, estamos hablando del Paleolítico. En esta parte de la historia, el ser humano sí se representaba, pero los protagonistas de sus pinturas eran los animales. Los animales, ¿por qué? Era de corte naturalista. El ser humano de esa época quería imitar la naturaleza. El ser humano de esa época quería copiar lo que estaba viendo en su entorno. De tal modo que se catalogaban naturalistas porque copiaban tal y como era, ¿ok? Dibujaban tal y como era. No le metían detalles. En este momento todavía no le están metiendo detalles. Todavía el artista no le está metiendo lo que diríamos su propia cosecha. De hecho, en este momento de la historia es cuando podemos ver que el ser humano le da mucha satisfacción las líneas. O sea, dense cuenta cómo los primeros artistas rupestres están siguiendo teoría de las líneas, a pesar de que todavía no lo han desarrollado. Ya se están dando cuenta de la importancia de los trazados y de las líneas bien definidas para generar placer. ¿Quieres comentar? Maestro, y Dime. además no se tomaba en cuenta lo que es el... Ellos solo pintaban... Oye, no te escucho, se corta tu audio. Maestro, A ver, ¿ya me escucha? sí, ya te escucho. Digo, en ese entonces nuestros antepasados no tomaban en cuenta lo que es el momento estético, ya que ellos solo pintaban lo que veían. Eso es algo que no sabemos. Su compañera me comenta que en este momento el arte no tenía una función estética. No sabemos. No sabemos si tenía una función estética. Creemos que no. Pensamos que no. Pero ¿quién quita que el hombre de las cavernas no podía impresionarse? ¿Quién quita que el hombre de las cavernas no podía impresionarse y no podía sentir placer a través del arte? Claramente no le podemos preguntar a ninguna de esas personas qué sintió cuando lo dibujó, pero tampoco podemos negarlo. Tal vez, solo tal vez, existió un artista que sí quería comunicar una función estética. Tal vez. Creemos, porque no tenemos recursos, no podemos preguntarle a las personas de esa época, creemos o tenemos teorías de que tenía una función mágica y ritual. Pero no podemos negar de que tal vez ya había manifestaciones estéticas en esa época. Tal vez. No eran como las entendemos ahora, pero tal vez ya existían. No lo sabemos. Y eso es algo que vamos a ver en esta época y en las que siguen, que es muy difícil contestar para qué servía el arte. Creemos que era ritual, pero ¿quién quita que no tenía una función estética? Pero bueno, regresemos al tema, ¿no? Actualmente el hombre está dibujando los grandes mamíferos que se encuentran, los grandes caballos, los grandes bisontes, los mamut, los ciervos. La naturaleza es la principal protagonista de las pinturas rupestres en el arte paleolítico. El hombre quiere imitar la naturaleza, quiere copiarla tal como es. Las personas todavía no se están representando. La naturaleza es la que se está representando. Las personas no dibujaban escenas en este momento. Las personas no dibujaban escenas. Las escenas las vamos a comenzar a ver en el Mesolítico. Es decir, hasta este momento, la gente todavía hacía figuras. No pensaba contar cosas. No, creemos que el ser humano en ese entonces no buscaba contar cosas, sino representarlas, por lo mismo que no hay escenas. O sea, no está pasando nada, por así decirlo, dentro de la pintura. Es representativo. Y aquí no podemos darnos cuenta cómo las primeras pinturas, las personas quieren darle dinamismo. Es decir, pareciera que los animales se están moviendo, pareciera que los animales tienen movilidad o que el hombre está usando los recursos para darle a los animales dinamismo,
tal cual como ellos lo veían en la realidad. Entonces, dense cuenta cómo la naturaleza es la que está teniendo el protagonismo en este momento de la historia. Otro arte que surge, además del arte rupestre, es el arte móvil. Ese es el arte móvil. Surgen las primeras esculturas. Las primeras esculturas que tenemos en la historia de la humanidad surgen a partir de este periodo histórico. Se tratan de esculturas que están hechas a base de diferentes materiales, ya sea arcilla, ya sea madera, ya sea piedra, ya sea hueso. Y aquí nos podemos dar cuenta de algo muy interesante. Eran esculturas muy pequeñas, de hecho son esculturas que puedes agarrar, que puedes llevar en tu mano. Son esculturas que no tienen valor útil, es decir, no están hechas para algo, no cumplen una función. Y entonces nos deja la pregunta a los historiadores, ¿qué representaban? ¿Por qué el ser humano gastaría tiempo y energía y recursos en algo que no tiene una utilidad práctica? ¿Para qué sirve? Y eso hasta la fecha es algo que no se ha contestado. Tenemos teorías, hay muchas teorías. Las más famosas esculturas de esta época reciben el nombre de las Venus, ¿ok? Las Venus eran mujeres que tenían rasgos femeninos exagerados, los pechos muy exagerados, el pubis muy exagerado, las nalgas muy exageradas. Y si algo es muy curioso, es que hay Venus en prácticamente toda Eurasia. Es decir, las Venus las podemos encontrar desde España hasta Siberia. Es decir, que por algún motivo que no conocemos, el ser humano estaba dibujando mujeres desnudas con rasgos exagerados, sin ninguna utilidad práctica. Entonces, ¿para qué le servían? ¿Cuál era su finalidad? Hay quienes dicen, hay muchas teorías, ¿no? Hay quienes dicen que podría tratarse de una religión primitiva, es decir, de que estas representaciones realmente representaban a una mujer, probablemente una diosa, y el hecho de que tenga exagerados sus órganos sexuales, puede ser que estemos hablando de una diosa de la fertilidad. Puede ser que esto esté representando una mujer fértil. Y recordemos que el arte mágico busca representar, busca hacer... el arte mágico busca traer la esencia de la magia al ser humano. Si el ser humano representaba mujeres fértiles, era porque el ser humano quería mujeres fértiles, personas fértiles dentro de su sociedad. Recordemos que el arte es imitativo. Nosotros imitamos lo que deseamos. Es más, por eso, no sé si alguna vez ustedes lo hicieron, que cuando eran niños o niñas, de repente dibujaban en sus libretas un nombre y el nombre de la persona que les gustaba y hacían un corazón alrededor. Esto es parte de la magia imitativa. El ser humano piensa que al momento de imitar o representar, eso se puede materializar. Es parte de la magia imitativa y es parte de lo mismo. El ser humano hacía estas esculturas, hacía las pinturas rupestres buscando una función mágica. Por eso los temas centrales dentro del paleolítico y dentro del arte paleolítico son la caza, la fertilidad y la naturaleza. Son los tres temas principales del arte en este periodo histórico, ¿ok? Y como dijimos, no sabemos cuál era el origen. ¿Será que fueron motivos religiosos? ¿Será que es motivo estéticos? Porque hay una teoría que dice que probablemente simplemente ellos querían representar mujeres y lo representaban con lo que el hombre primitivo consideraba que era bello. Es decir, eran como, no retratos, pero sí representaciones de personas. Imagínense que quieres dibujar a alguien y lo dibujas con un estilo anime. Ya no estamos hablando de un retrato, estamos hablando de un estilo en donde se exageran las facciones de las personas. Una teoría dice que estas Venus eran eso, representaciones de personas que seguían un canon estético, y el canon estético era mujeres gordas, con senos grandes, nalgas grandes y pubis abultado, es decir, mujeres fértiles. Hay otra teoría que dice que tenía fines eróticos, es decir, hay que
hay que ser francos, la sexualidad ha acompañado al ser humano desde que existe. O sea, sin la sexualidad prácticamente no existiríamos nosotros, no estaríamos acá. Entonces la sexualidad es un tema recurrente en el arte hasta la fecha. Entonces hay quienes dicen que son figuras eróticas y que buscaban la sexualidad, buscaban erotizar para que el ser humano pueda ser más fértil. Hay quienes dicen que simplemente eran figuras de ocio, o sea, que la gente lo hacía porque ya tenía tiempo libre, porque ya no tenía que, o sea, los cazadores y los recolectores tenían tiempo libre, entonces comenzaban a tallar obras de arte. Hay otros que dicen que realmente son amuletos, recordemos la función mágica del arte, por eso eran tan pequeños, porque tenía una función de atraer suerte, y hay otros que dicen que eran motivos religiosos. Lo cierto es que no sabemos por qué las personas hacían esto. No sabemos si fueron motivos religiosos, motivos didácticos, motivos estéticos. No lo sabemos. Ya pasó tanto tiempo que ya no lo podemos saber. Simplemente tenemos teorías. Pero sí, repito, cuando se acabe el tiempo de Zoom, la clase acaba, entonces se pueden desconectar, no pasa nada. Cuando se acabe los 3 minutos de Zoom, nos vemos el jueves, cuando se acabe cuando se acabe el tiempo de Zoom. A ver, sí. Ok. En la próxima clase vamos a ver las representaciones del arte mesolítico y las representaciones del arte neolítico. Vamos a ver cómo todo esto cambia y se va refinando. Pero antes de los 3 minutos que nos quedan, breve repaso. El Paleolítico surge hace 25.000 años y las 2 principales manifestaciones artísticas del Paleolítico son la pintura rupestre y el arte mobiliario, que eran esculturas. El eje central, los temas centrales de la pintura rupestre y del arte mobiliario son la naturaleza, la fertilidad y la caza, que eran los problemas por los que el ser humano de hace 25.000 años pasaba. ¿Ok? No sabemos cuál es su funcionalidad. Creemos que el arte tenía motivos religiosos, y en este momento los protagonistas eran la naturaleza y los animales, así como también tenía una fuerte temática con respecto a la fertilidad y la reproducción. De ahí el origen de las Venus y de estos cánones de estética de mujeres con los rasgos exagerados. ¿Ok? Entonces, esto es el arte paleolítico, y en las próximas clases vamos a ver el mesolítico y el neolítico, y les voy a marcar la segunda hada. ¿Ok? Entonces, si alguien llegó tarde, es el momento perfecto para decirme. Si alguien no tiene dudas, se puede desconectar, la clase ha terminado. Si alguien llegó tarde, háganmelo saber, pásame su número, su apellido, por si alguien llegó tarde. Si alguien no tiene dudas, si alguien no tiene problemas con su asistencia, se puede desconectar, la clase ha terminado. ¿Qué pasa, Sunduri? Maestro, ¿ya leyó lo que le puse ahí? ¿Lo de la definición de arte? Ajá. Es que mire, es que ahorita que lo estaba pensando, lo que es la etimología de artis, está un poco raro porque dice que significa habilidad que se da a través de... que ya nacen con esa habilidad, y ya sería más o menos que se va agarrando a través del tiempo, ya sería más aptitud, ¿no? Me voy a reconectar y ahorita contesto tu duda, ¿ok? O sea, si se acaba el tiempo, nos reconectamos y contesto tu duda y acaba la clase. Todos los demás se pueden desconectar, la clase ha terminado. Recuerda la postura aristotélica y la postura platónica. Platón pensaba que nosotros traemos las ideas, que nosotros nacemos, o sea, el artista para Platón nace. Aristóteles decía que el artista se hace. Aristóteles decía que nosotros aprendemos a ser artistas. Entonces, esto que me estás comentando es prácticamente el debate entre Platón y Aristóteles. ¿Qué pasa con el artista? ¿Nace o se hace? Yo creo que depende de la